Este es un caso de esos donde unos poquitos o uno o dos pueden echar a perder un grupo más grande. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Un estudiante en la escuela, ¿verdad? Que puede echar a perder a dos, a tres, a cuatro, a cinco, y así hay en las familias. A veces hay una ovejita negra que luego echa a perder a los otros miembros de la familia. En las sociedades hay, en las iglesias no. Bueno, en otras iglesias hay así, aquí no. Aquí no tenemos personas así, pero en otras iglesias sí. Y entonces hay personas, hay vidas, hay familias enteras que se destruyen a veces porque alguien no le da la debida importancia al trabajo, a la responsabilidad que se le ha encomendado. ¿Estamos en eso o no? ¿Conocen a alguien así? Dice, pues yo a veces me miro en el espejo y digo, pues yo soy ese, de vez en cuando me salen todos esos atributos, ¿no? Miren, la situación que Pablo va a tratar en este último capítulo de 2 a los Tesalonicenses capítulo 3 es muy similar a esto. Es muy parecida a lo que les acabo de contar a esto. Hay un grupo de personas que está afectando negativamente la salud espiritual de toda la comunidad de cristianos en la iglesia en Tesalónica. Y entonces Pablo pareciera preguntar por qué estas personas andan desordenadamente y cómo está afectando esto la comunidad de los creyentes. Porque para que la iglesia funcione, Pablo lo dice y también lo decimos nosotros y todos lo sabemos, funciona bajo ciertos parámetros como los de una familia, ¿no es cierto? Y cuando en una familia un miembro o dos o tres no están operando en la misma línea que los demás, pues hay problemas. Entonces Pablo va a tratar esta situación y les invito a que abran sus Biblias en el último capítulo de la segunda carta a los Tesalonicenses. Les leo los primeros versículos del capítulo 3. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces, lo primero que vemos en estos versículos, después de que Pablo dio su aclaración acerca del anticristo y todo lo demás, lo primero que vemos es que Pablo le pide a la iglesia que oren. ¿Para qué? Dice, para que la palabra de Dios sea glorificada, es decir, para que la palabra de Dios sea predicada con denuedo. Esta es una característica del apóstol San Pablo. Cada que le escribe a la iglesia, él pide a la iglesia que oren, así como nuestros hermanos hace un rato pidieron, oren para que Dios nos dé oportunidades ahora durante el Ramadán de predicar el evangelio. Bueno, Pablo dice, oren para que la palabra de Dios no sea impedida, para que sea glorificada. Luego dice, oren por nuestra protección, porque hay personas que nos persiguen, que hablan mal de nosotros. Y tercero dice, y también por ustedes, hijos míos, hijas mías, por su obediencia en el Señor, para que aprendan a crecer y abundar más en el Señor. Por cierto, hago un espacio para un comercial ahora. El martes a las 7 de la mañana por Facebook Live y el martes a las 7 de la tarde por Facebook Live nos vamos a estar reuniendo para orar así virtualmente. Este mes estamos orando por aquellas personas que se han apartado de los caminos del Señor, o estamos orando por personas que nosotros conocemos que nos gustaría que conocieran del amor del Señor. Entonces, si ustedes de los que se levantan más o menos temprano, yo a las 4 de la mañana ya corro para el baño y luego me regreso a la cama, pero a las 7 de la mañana usualmente ya estoy listo. Algunos martes me van a ver medio despeinadón, otros no tanto, pero a las 7 de la mañana por Facebook Live, ahí busquen en Facebook Casa de Luz Sacramento, nos van a encontrar, y luego ese mismo martes a las 7 de la tarde, los que no pudieron en la mañana o los que quieren estar otra vez con nosotros, nos vamos a volver a reunir para poder orar juntos. Así es que les invito a que pongan ahí en sus calendarios 7 de la mañana, 7 de la tarde. Ok, era un comercial utilizando aquí lo que el apóstol dice. Luego dice el apóstol Pablo, identifica en los siguientes versículos al tercer grupo de personas que está afectando negativamente a la iglesia. Ahora lean conmigo el siguiente versículo. Dice, pero les mandamos, hermanos, o les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.
Okay. Tercer grupo de personas. ¿Quiénes eran los primeros en la primera carta y ahorita también a quienes Pablo identifica que están afectando la comunidad de fe negativamente? Uno dice aquellos que nos persiguen, los que impiden el evangelio. 2, en el capítulo 1 habla de los falsos maestros, dice aquellos que los están engañando con falsas enseñanzas. 3, identifica a un grupo de personas que está dentro de la comunidad y que están afectando negativamente la fe de otros. ¿Quiénes son? Dice aquellos que andan desordenadamente y que no obedecen la enseñanza que recibiste de nosotros. La palabra desordenadamente inmediatamente nos va a hacer pensar en una persona que anda ahí en los bailes, o que anda en algún vicio, o que anda en adulterio, o que anda haciendo alguna cosa mala. Pero eso no es lo que Pablo quiere decir cuando está hablando aquí de las personas que andan desordenadamente. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Cómo los cristianos andamos a veces desordenadamente y cómo podemos evitar eso por el bien de la comunidad bíblica o de la iglesia en que nosotros nos encontramos. Y dice, porque vosotros mismos recibiste de nosotros, vosotros sabéis de qué manera deben imitarnos a nosotros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. ¿Okay? Hay hermanos que andan desordenadamente, pero luego Pablo dice, nosotros no les dimos ese ejemplo, nosotros anduvimos entre ustedes ordenadamente. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Tercera vez que dice de unos que andan desordenadamente, y dice que estos que andan desordenadamente no trabajan en nada, sino se entremeten en lo ajeno. Y dice el apóstol Pablo, a los tales les mandamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Los que andan desordenadamente. Ahora, les voy a decir una cosa. Usualmente los pastores, los predicadores usan este pasaje para hablar de la ética del trabajo y dicen, mira, la Biblia dice aquí que debes trabajar duro, que el que no trabaja, que no come. Y es cierto, podemos hacer un caso aquí de que la Escritura sí tiene una ética laboral y sí nos dice que debemos trabajar. Pero hay muchas otras razones por las cuales la gente no trabaja, aparte de no querer trabajar, ¿no es cierto? A veces hay gente que está incapacitada, hay gente que no puede conseguir un trabajo. Entre nuestras comunidades muchas veces cuando uno no tiene papeles se le hace difícil a la gente conseguir un trabajo. Pero en este caso está hablando de un asunto muy particular. El asunto de no trabajar y de andar metidos en otros lugares tiene que ver particularmente con esa vida desordenada que el apóstol San Pablo había venido hablando. Ahora, en los capítulos anteriores, él está corrigiendo a la iglesia porque dicen que están demasiado preocupados por los eventos del fin, por la venida de Cristo, por el anticristo, por qué va a pasar, por qué no va a pasar. Entonces parece ser que este grupo de personas o ha comenzado a creer las falsas enseñanzas de que Cristo ya vino, o están pensando que algo va a ocurrir muy pronto y dicen, pues ¿para qué chambeamos si de todos modos aquí se va a acabar el mundo ya, verdad? Mejor vamos a dedicarnos a otra cosa. Entonces, el asunto no es gente que no trabaja, aunque sí hay un problema con la gente que no trabaja. El asunto es una vida desordenada que se manifiesta en algún vicio en nuestras vidas. Cuando digo vicio, no me refiero al vicio del cigarro, del alcohol, sino algo opuesto a la virtud. Una vida desordenada entonces es una vida que se opone a las virtudes de Cristo. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Bueno, podemos encontrarlas a través de la Escritura, pero podemos referirnos al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la oración, a compartir el evangelio y muchas otras cosas. Entonces parece ser, voy muy rápido, ¿verdad? Entonces parece ser que el apóstol Pablo está tratando un tipo de vida desordenada que se manifiesta en cierta flojera, pero el problema fundamental no es que estos tesalonicenses no quieran trabajar, es que han olvidado lo que Pablo les había enseñado y han dejado de prestarle importancia a las cosas primordiales.
Hay muchas partes en la Escritura donde la Biblia hace referencias a nuestro compromiso con el Señor. Cuando veamos Apocalipsis vamos a llegar a aquel pasaje donde dice el Señor a la iglesia, le dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has abandonado tu primer amor. Es decir, que comenzaste buscando al Señor, venías con todo lo que dabas, pero de repente ese amor por Dios se ha enfriado y has comenzado a ponerle atención a otras cosas que no eran de eso. Por lo tanto, has dejado a un lado tu primer amor. Y entonces aquellos que andan desordenadamente han dejado de estar activos en la obra redentora de Dios. Imagínense, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han estado en el ejército? A ver, hermanos, uno por allá atrás en el pasado. ¿Cuántos más o menos tienen la idea de lo que es un ejército, no? Hay un ejército y cada ejército tiene un batallón y cada batallón está compuesto de soldados rasos, lo que sea. E imagínense ustedes que un batallón, que una brigada del ejército, de repente algunos de sus soldados dejan de prestarle atención al entrenamiento y dicen: pero si no estamos en la guerra, ¿para qué entrenamos tanto? ¿Para qué correr 10 millas al día si al final de cuentas nuestro país nunca va a ir a la guerra? Y además ya ni se van a ocupar soldados, puros drones. ¿Para qué nosotros queremos entrenarnos? Y dejan de entrenarse, entrenan con menos pasión, dejan de limpiar sus armas porque pues, ¿para qué queremos armas si ni las vamos a utilizar? ¿No es cierto? Y imagínense que de repente esta brigada se encuentra en una situación donde tiene que defenderse o defender su país. ¿Qué va a pasar? No van a estar preparados. ¿Por qué? Porque olvidaron las cosas que son las esenciales para ellos. Y entonces el texto, si ustedes se dan cuenta ahí, la palabra de Dios parece sugerirnos, más bien parece decirnos muy claramente el apóstol Pablo, que la razón por la cual él les llama desordenados a estas personas es porque han olvidado la enseñanza que Pablo les dio. ¿Okay? Han olvidado la enseñanza que Pablo les dio. Y esto es muy importante para nosotros, es clave para nosotros. Ahora les digo por qué. Porque cuando Pablo está escribiendo a la iglesia, Pablo está tratando de determinar en la mente y en los corazones de estas personas qué es lo que significa ser un seguidor, una seguidora de Jesucristo. En términos modernos tendríamos que decir algo así como que tal vez si Pablo nos estuviera escribiendo ahora a nosotros, nos diría algo tal vez como esto, nos diría: hermanos, hermanas, no se les olvide a ustedes que la iglesia no es un club social. Que qué bueno que se juntan ustedes para tomar café y qué lindas conversaciones tienen, y les animo a que continúen con estas cosas, pero déjenme decirles que la iglesia es mucho más que un club social. La iglesia tiene un propósito divino. Y no hay nada en este mundo, ni las escuelas, ni el gobierno, ni los sistemas económicos que tengan el propósito, la misión y la responsabilidad que los miembros de la iglesia tienen. Alguien tendría que haber dicho amén ahí, pero parece que ahora no los desperté. ¿Sí? La iglesia no es un club social. La iglesia tiene un propósito divino en la tierra. Y parece ser, dice, que estos han olvidado el propósito de la iglesia y andan desordenadamente, no viviendo en la comunidad con los demás. La iglesia no existe por ella misma, ni existe para ella misma. La iglesia existe para la misión de Dios, para participar expectante en la redención final de la raza humana, y anhela y proclama la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hicimos hace un momento que tomábamos el pan y la copa? ¿Qué proclamamos? Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. La proclamación del evangelio, ¿no es cierto? Y la iglesia no existe para ella misma, no existe para sus programas, no existe para sus pastores, no existe para sus actividades, aunque todo eso es parte de. La iglesia sirve para algo mucho mayor que ella misma. Por ejemplo, por eso les digo siempre que el consumismo en la iglesia moderna es uno de los mayores peligros para el cristianismo. No existimos para nosotros mismos. El apóstol San Pablo dice: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. La iglesia no es un club social. Tal vez nos diría eso el apóstol Pablo hoy. La iglesia no existe para sí misma, existe para la gloria de Dios. Y luego algo que me gusta mucho también recordar
es que la iglesia no es únicamente terrenal. Es cierto que estamos aquí en esta tierra, pero este es un pueblo espiritual que fue comprado por la sangre de Jesucristo, que fue sellado con la promesa del Espíritu Santo y que ha sido adoptado por Dios como una familia espiritual para Él. Lo que Dios está haciendo en este mundo, ustedes quieren comenzar a imaginarse lo que Dios está haciendo en este mundo. Dios no ha dejado de trabajar y obrar en la humanidad. La semana pasada les dije que Dios no está allá en Groenlandia y esperando el día cuando va a regresar a la tierra. No, Dios está entre nosotros. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Y lo que Dios está haciendo en el mundo hoy, la transformación de las personas, la transformación de las comunidades, el amor, todo lo bueno que proviene de Dios, no lo está haciendo de ninguna otra manera sino a través de sus hijos y de sus hijas. Fíjense qué interesante esto. ¿Por qué? Porque eso nos deja saber a nosotros que no somos únicamente un grupo de personas que nos reunimos a hacer ciertos actos religiosos, sino más bien somos un grupo de personas que hemos sido llamados por Dios, comprados por la sangre de Jesucristo, empoderados por el Espíritu Santo para una misión sobrenatural en la tierra. Gloria a Dios. Somos hombres y mujeres que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y santificados por el Espíritu Santo en el amor de Dios el Padre. Y estamos en el mundo, dice el Señor Jesucristo. ¿Pero qué? Pero no somos del mundo, ¿verdad que no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Mire, cualquier otra manera. Y el problema con estos hermanos en Tesalónica es que han perdido esta visión y nosotros también tenemos el riesgo de perder la visión de lo que significa ser la iglesia de Dios, el pueblo del Señor. Cualquier otra manera de considerar el pueblo de Dios, aparte de lo que acabamos de decir y mucho más, es perder de vista el motivo por el cual fuimos salvados. Cualquier forma interior de considerar la iglesia solo sirve para incapacitarnos espiritualmente. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo anda desordenadamente, impide, como dice el apóstol San Pablo, que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en el Señor. Somos como un edificio. Somos como una casa espiritual que está siendo construida por Dios. Y si falla uno de los fundamentos, ¿qué pasa? Fallan todos los fundamentos, ¿no es cierto? Si falla uno de los constructores, afecta a todos los constructores. Si falla parte del plan, afecta la construcción final. Gloria a Dios que estas cosas no dependen únicamente de nuestro esfuerzo, pero gracias a Dios que fuimos invitados a participar en esta obra magnífica de Dios. Entonces, cuando leemos un pasaje como este y oímos de alguien que anda desordenadamente, mucha gente dice, ay, es que el pastor ya lo va a disciplinar. Algunos de ustedes crecieron en una tradición cristiana donde se utiliza mucho esta palabra, ¿verdad? Dicen, ¿disciplina? Que los discipline, que el pastor te va a disciplinar. ¿Te portaste mal? ¿El pastor te va a disciplinar? Otros de ustedes crecieron en una tradición o en un pensamiento de que, mira, pórtate bien porque si no te portas bien, Dios te va a castigar. Dios no te va a bendecir, Dios no te va a ayudar, etcétera, 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 etcétera. La Biblia sí utiliza algunos de estos palabras para hablar acerca del orden del cuerpo de Cristo. Pero miren, lo que nos motiva a nosotros a andar ordenadamente es el miedo a Dios. ¿Ustedes creen que el miedo a la disciplina, a la corrección, a la falta de bendición es lo que debe motivar nuestras vidas para andar bien con el Señor? ¿Es el miedo a irnos al infierno lo que nos debe acercarnos a Dios realmente? Cuando éramos pequeños y nuestros papás nos daban un pau pau, como le dicen ahora, ¿verdad? Le teníamos miedo al pau pau y decíamos, no, es que si me porto mal me va a dar pau pau. Pero cuando crecimos y maduramos, el pau pau nos hace los mandados, ¿verdad que sí? ¿Por qué seguimos obedeciendo cuando ya hemos crecido y hemos madurado? ¿Por qué? Porque nos van a pegar.
porque nos van a desheredar, porque papi se va a enojar conmigo. No, porque nos hemos dado cuenta que la familia y el proyecto del hogar es mucho más grande de lo que yo soy. Right? Y entonces en la vida cristiana, cuando nosotros estamos siendo motivados por el temor, por la corrección, por la disciplina, por el castigo de Dios, estamos sí tratando de agradar a Dios, pero estamos malinterpretando lo que esto significa. Porque no es el temor lo que nos debe motivar de abandonar una vida desordenada. No. Lo que nos debe motivar más bien a nosotros es que hay una recompensa personal, una recompensa colectiva, porque nos hemos dado cuenta que la iglesia es algo mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Porque el Dios que servimos es mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginarnos. Y alguien tiene que decir, amén. Aquí les va un secreto, si hay tal cosa como un secreto de la vida cristiana, ahí les va uno, ¿verdad? Es importante recordar esto. Mientras veas la iglesia como algo, o el camino, o el caminar con el Señor, o tu vida espiritual, mientras veas estas cosas como algo exclusivamente de un beneficio personal para ti o para tu familia, nunca vas a lograr alcanzar el gozo y la plenitud de la vida abundante en Cristo. En el momento que te das cuenta que eres parte de algo mucho más grande que tú mismo, tu relación con Dios va a revolucionar, va a cambiar, se va a elevar. En el momento que tú digas, estoy agradecido con Dios por todo lo que ha hecho conmigo, y estoy agradecido porque el Dios del universo ha puesto sus ojos sobre mí y me ha llamado su hijo, su hija, y me ha invitado en la aventura más grande que el mundo, el universo pueda jamás conocer. En ese momento tu vida espiritual va a revolucionarse. Muchas personas viven una vida de aburrimiento espiritual y paréntesis. La vida cristiana no es una vida de éxtasis espiritual todo el tiempo. No estoy diciendo eso, ¿no? Hay quienes piensan que vivir bien la vida cristiana es estar todo el tiempo, amén, aleluya, o estar diciendo sí, amén. Esa es un éxtasis forzado de la vida cristiana. Hay momentos de tristeza, hay momentos de dolor, hay momentos que estamos arriba, hay momentos que estamos abajo, hay momentos de fracaso, hay momentos de triunfo, hay momentos de riqueza y momentos de pobreza. La Biblia dice eso mismo, ¿no es cierto? Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para esparcir piedras, un tiempo para recoger piedras, un tiempo para destruir, un tiempo para construir, hay un tiempo para todo. Pero esto es distinto a una vida de un aburrimiento espiritual. A ver, una evaluación rápida. En mi vida personal, Tony Campos, y usted, cada uno de nosotros, ¿vivo una vida de aburrimiento espiritual? ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije, esa idea de que vamos a estar en el cielo tocando, qué aburrido, de ay, angelitos allí tocando arpas para Dios? Esa visión de la vida cristiana o de la vida final es aburrida, ¿no? Pero ahora pongámosle otras cosas a nuestra vida espiritual. Ay, hay que ir otra vez el domingo. Y apúrale, porque ya empiezan bien temprano los hermanos. Ojalá empezaran a las 11, porque así llego a tiempo. Y me dijo el hermano Eduardo, sí, hermano, si lo pones a las 11, van a llegar a las 11:30. Si lo pones a las 12, van a llegar a las 12:30. Ponlo a la hora que quieras, porque de todos modos van a llegar a la hora que quieran. Pero gracias a Dios que estamos llegando más temprano, ¿no es cierto? Entonces, si los misterios de Dios, si la comunión con el pueblo de Dios, si el escudriñar su palabra, si el hablar de Cristo, si el estar alabando el nombre de Dios te hace hacerle, ay, otra vez la misma canción, ya el pastor lleva como 4 veces le dio vuelta al aleluya, aleluya. Si te vas a tu casa después de salir de aquí y dices, ay, ahora sí ya, vamos a seguir con lo que sigue. Si vives una vida de aburrimiento espiritual, es porque estás perdiendo de vista la visión tan grande de Dios para su pueblo. Y muchas personas viven una especie de aburrimiento espiritual porque nunca se dan cuenta que Dios no solamente los llamó para resolverles sus problemas. Gloria a Dios que a miles de nosotros el Señor nos ha resuelto nuestros problemas, ¿no es cierto? Personales y hasta de la familia.
Pero no nos llamó únicamente para resolvernos los problemas. No solamente nos llamó para perdonarnos nuestros pecados, pero gloria sea dada a Jesucristo que nos ha perdonado nuestros pecados, ¿no es cierto? No solamente nos llamó a una vida de bendición, aunque gracias sean dadas a Dios por sus bendiciones, pero Dios nos ha llamado a participar con nuestras vidas, escuchen esto, en la consumación del drama de Dios, en la épica historia de Dios que está salvando a un mundo y a toda la creación. Y no nos llamó a ser espectadores del drama, nos llamó a ser participantes y agentes de su obra en esta tierra. Y es que uno se puede conformar con los dones que este lado de la creación le ofrece, pero yo prefiero a Cristo. Y tú te puedes adormecer con los placeres que este mundo te ofrece, pero yo prefiero a Cristo. Y tú te puedes entusiasmar toda la vida con los sueños que este mundo te ofrece, pero yo prefiero a Cristo. Porque Cristo es mucho mayor que cualquier vida que puedas estar soñando ahora. Si el problema fundamental de la humanidad y de estos que andan desordenadamente y de nosotros muchas veces, el problema fundamental de la humanidad es que siempre preferimos otra cosa y no la visión de Dios para nuestra vida. Si en el huerto del Edén la visión de Dios era no solamente un jardín, el jardín era lo inicial, el jardín era, van a estar ustedes aquí, pero van a labrar la tierra y eventualmente van a multiplicarse y van a construir pueblos y ciudades y van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y desde el principio la visión de Dios era así como que, ¿verdad? ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Mira una manzana, qué rico la manzana. No era una manzana, pero... You get the point, right? ¡Ay, la manzana! Vamos a traer la manzana y agarrar la manzana y viviremos felices para siempre con la manzana. ¿Y la visión de Dios para su vida? ¿Dónde quedó? No existió tal cosa. Y el problema fundamental de los seres humanos siempre ha sido que tenemos la visión muy corta y preferimos las cosas que vemos en este momento en lugar de las cosas que Dios tiene para nosotros. Toda la historia de la Biblia nos cuenta esta misma historia. Pero ¿recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto por el enemigo? Y después de 40 días y 40 noches en el desierto, dice la Escritura que él sintió hambre y el enemigo vino y le dijo: si eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. Y el Señor Jesucristo le dijo: no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si lo que el Salvador tenía en la mente no era la visión primaria de un pedazo de pan, sino la visión universal de un Dios. Y cuando el tentador lo lleva a la cúspide del templo y le muestra los reinos de la tierra y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares, ¿qué dice el Señor? No me interesa. No es para mí. Porque el Señor prefirió la compañía de los humildes y no la mesa de los poderosos, y la conversación con los mansos y no el halago falso de los orgullosos. Y en la cruz el Señor menospreció el oprobio y prefirió el sufrimiento en lugar del atajo que le ofrecían los que de Él se burlaban. Prefirió el plan del Creador antes que el plan de las criaturas. Nos prefirió a nosotros en lugar de preferirse a sí mismo. Y prefirió salvarnos y entregar su vida por un pueblo en lugar de salvar la suya propia. Ese es el plan de Dios para la iglesia y ese es el plan de Dios para la humanidad, que nos prefirió a nosotros y nos invita a preferirle también a Él. Evitar vivir desordenadamente es mucho más que evitar algo malo. Voy a ser sincero con ustedes, todos podemos evitar las cosas malas. No somos animalitos que no tienen control de sus vidas. Me dijo alguien el otro día, con esto ya quiero terminar, me dijo alguien el otro día, es que hay que tener mucho cuidado cómo se visten las mujeres, porque los hombres tenemos tentaciones. Y dije, los hombres somos animales que no podemos controlar nuestra vista, nuestros pensamientos, nuestras urgencias sexuales. ¿Qué somos? No es culpa de otra gente, es culpa de lo que hay en nuestro corazón, ¿no es cierto?
Entonces vivir desordenadamente es mucho más que evitar hacer algo malo con nuestras vidas, aunque eso es parte de, pero es buscar nuestro lugar en el gran drama de Dios, es conocer quiénes somos en Cristo, cuáles son las promesas que Dios nos ha dado y la invitación que Dios nos ha hecho a una vida de servicio, de amor, de justicia, de paz con Él y con toda la humanidad. Y les digo una cosa, nada se compara a ello. Nada tiene más valor que eso. Nada llenará nuestra vida más que eso. En una de mis frases favoritas del gran San Agustín dice, nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti, Señor. ¿Tu corazón está inquieto? ¿Y persigues otras cosas? En lugar de perseguir la visión de Dios para tu vida, es tiempo de darle todo al Señor.